Seguimos. Bueno, aquí, entonces, dentro de lo que hemos utilizado siempre, las invariantes, está la descripción que acabamos de concluir, que es la parte de los detalles anatómicos. Entonces, terminamos con lo siguiente. El hueso temporal, en la proyección de la petrosa, aquí tenemos en la parte externa, en el ángulo prácticamente, aquí, en esta parte, en este ángulo externo, vamos a encontrar dos conductos. Un conducto que no vemos aquí, a ver, les voy a mostrar en el esquemita que tengo aquí, en el hueso que tengo. A ver. Aquí, jóvenes, en esta parte que corresponde exactamente entre el peñasco y la escama del temporal, aquí hay un conducto. Aquí hay un conducto, si ustedes pueden tratar de ver. Este conducto se llama conducto de la trompa de Eustaquio, este conducto. Es muy importante este conducto de la trompa de Eustaquio, considerando que por aquí se encuentra la trompa de Eustaquio, que comunica la caja del tímpano con la faringe, por eso se llama conducto faringotimpánico también, muy importante. Y debajo de este conducto encontramos otro conductito muy pequeñito que está relacionado con el músculo del martillo, que eso vamos a hablar cuando estemos hablando de oído, ¿ya? Entonces, hasta aquí hablamos del temporal. ¿Cuál es la función del temporal? La función del temporal es muy importante. Primero, va a ir a formar parte de la fosa craneal media. Si nosotros observamos en esta parte, aquí está, este es el temporal, en color rojo, va a ir a formar parte de la fosa craneal media. Va a ir a formar parte también de la fosa craneal posterior. Por lo tanto, va a estar en relación con el lóbulo del temporal y el lóbulo occipital. Y también con los hemisferios cerebelosos. Pero lo más importante es que dentro del peñasco, jóvenes, dentro del peñasco tenemos nosotros que se encuentra el oído en su integridad, ¿no? Entonces, dentro del peñasco vamos a encontrar nosotros al oído. Aquí vemos. Hemos dicho que aquí se encuentra el tegmen tímpano en la cara anterior superior. Aquí está el techo del tímpano y esta es la caja del tímpano. Ahí está el oído medio. Y hemos indicado también que está la eminencia arcuata, es esta, que está formada por la expresión interna de que como estuviera empujando el conducto semicircular superior. Aquí está. Entonces, el contenido del peñasco está ocupado por lo tanto por el oído medio y el oído interno. Y aquí tenemos el conducto auditivo externo. Prácticamente el sentido del oído o vestíbulo coclear del octavo par craneal
vamos a encontrar en el peñasco. Por eso es importante. Y les mostraba el conducto de la trompa de Eustaquio. Aquí está la trompa de Eustaquio. Entonces, todos estos elementos que estudiamos en el hueso, en el peñasco, van a ser útiles en el momento en que estudiemos el oído. ¿Ya? El momento que estemos estudiando el oído, vamos a darle la importancia al estudio del peñasco. Y vamos a volver otra vez a preguntarles sobre el peñasco. Así que no es que lo vamos a dejar así, vamos a volver a hablar del peñasco. ¿Ya? Entonces, eso es todo en cuanto hablemos del temporal. Ahora nos vamos al tercer hueso que está en la parte anterior de la base del cráneo, que es el etmoides. Etmoides. ¿Qué quiere decir oides? Parecido a etmoides, parecido a una esponja. Parece una esponja porque está perforada por varias celdillas que van a ir a formar las celdas etmoidales. Celdas etmoidales. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra situado? Se encuentra en la parte anterior de la fosa craneal anterior. Aquí vamos a ver en este dibujo. Aquí está. En la base del cráneo ustedes van a conseguirse la base del cráneo si ya tienen mejor. En la parte anterior de en la fosa craneal anterior, ahí vamos a encontrar el etmoides. Parte está aquí del etmoides, parte nomás. ¿Ya? Entre las estructuras de la región orbitaria del frontal etmoidal, que está formada por una escotadura entre ambas órbitas. Entonces, ahí encontramos el etmoides, ahí está. Por lo tanto, se encuentra al medio, por dentro de las porciones orbitarias del frontal, por delante del esfenoides. Se articula con el esfenoides también, formando parte de la fosa craneal anterior. Ahí se encuentra el etmoides. ¿Y qué forma tiene el etmoides? El etmoides va a tener una forma de más o menos, tiene dos porciones en realidad, una porción horizontal y una porción vertical. Esta es una vista de perfil, esta es una vista superior del etmoides, vista por la cavidad endocraneana, donde vemos la apófisis cristagalli, ambos lados las masas laterales, y al medio está la lámina perpendicular del etmoides. Aquí vemos la apófisis cristagalli, es una vista lateral, que están las masas laterales del etmoides. Está detrás del frontal y delante del esfenoides. Igual vamos a utilizar las invariantes. Esto es para que vuelvan ustedes a recordarse, y esto de memoria tienen que saber, porque si no, no vamos a poder hablar el mismo lenguaje. Entonces aquí tenemos la apófisis cristagalli, o apófisis de la cresta de gallo se llama. ¿Qué importancia tiene la apófisis cristagalli? En la porción, esta es la porción vertical y esta es las masas laterales. La parte de la porción horizontal es esta y la otra es parte vertical. En vertical, aquí vamos a ver, para que ustedes entiendan, hay esquemitas, estas partes. Vamos a volver, así es. Entonces aquí vamos a ver que se encuentra una porción vertical, aquí está la porción vertical y las masas laterales del etmoides. Esta es la porción horizontal y esta es la porción vertical. Porción horizontal y vertical. Ustedes, si han visto alguna vez películas de esa región muy importante,
bueno, que es históricamente muy antigua, en Tailandia, por esos lugares donde los hombres o las personas llevan sus baldes de agua colgados desde, aquí están de pie y a ambos lados tienen sus baldes de agua o sus canastas y agarrados de un palo aquí. Entonces, imagínense esta imagen, igualita. Entonces, la porción vertical o la, la parte media y las partes laterales, que son estas. Entonces, vamos a estudiar estas dos partes. Si vemos de frente, aquí está la porción vertical y las porciones laterales. ¿Qué vamos a encontrar en la porción vertical? Una parte superior, en el tercio superior, que corresponde a la apófisis crista galli, y la lámina perpendicular del etmoides, que va a formar parte del tabique nasal. Aquí está el tabique nasal. Entonces, aquí vamos a encontrar la fosa nasal. Y aquí tenemos las masas laterales del etmoides, y hacia afuera, aquí afuera, vamos a encontrar las órbitas. Aquí la órbita, aquí afuera. ¿Ya? Entonces, de esto vamos a hablar. Estas partes que tiene el etmoides. La porción vertical y las porciones horizontal, donde se encuentran las masas laterales del etmoides. Aquí. Esta es una vista superior. Entonces, en la porción vertical hemos dicho que vamos a encontrar la apófisis crista galli. Esta es la apófisis crista galli. ¿Ya? La apófisis crista galli, llamada así porque se parece a la cresta de gallo, presta inserción, aquí se inserta la hoz del cerebro. ¿Cuál es la hoz del cerebro? Es esa parte que les he mostrado cuando hemos estudiado frontal, parietal, occipital, ¿se acuerdan? Ahí está la hoz del cerebro, que es la parte, es un engrosamiento de la dura madre de las meninges que envuelven al cerebro. Esa hoz del cerebro se inserta aquí en la apófisis crista galli, o apófisis de la cresta de galli. Muy importante. Y hacia abajo, aquí vemos, aquí está la apófisis crista galli, es una vista anterior ya, vista por delante, y vemos abajo la lámina perpendicular del etmoides. Esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. Aquí está la apófisis crista galli, aquí está la apófisis crista galli. En esta vista anterior vamos a ver la lámina perpendicular del etmoides, que va a ir a formar el tabique nasal, que está en el eje de la cabeza propiamente dicha. A ambos lados encontramos, a ambos lados de la lámina perpendicular del etmoides, vamos a encontrar las fosas nasales aquí. Y la lámina perpendicular del etmoides se va a articular hacia abajo en una articulación que se llama articulación cruciforme. Tómenlo en cuenta nada más así con ese nombre. Vamos a hablar después cuál es la articulación cruciforme. Se va a ir a articular con el techo del paladar duro o piso de la fosa nasal. Ambos van a corresponder a la lámina cruciforme, a la articulación cruciforme. Nada más. Entonces, apófisis crista galli y lámina perpendicular del etmoides. Entonces, ahora, lateralmente, a la vista, vamos a ver por arriba, o sea, por aquí arriba, vamos a ver vista desde la región endocraneana, a ambos lados de la apófisis crista galli, vamos a encontrar la porción horizontal. Esta es la porción horizontal. Esta es la horizontal, donde están las masas laterales. A ambos lados vamos a encontrar, ven ustedes, una superficie irregular perforada por unos orificios que se conoce con el nombre de lámina cribosa. Esta lámina cribosa sirve para el paso del primer par craneal, o para los nervios del primer par craneal o nervio olfatorio. Por aquí van a pasar los nervios olfatorios, las raíces del nervio
olfatorio, por ambos lados. Por aquí, primer par craneal. Por fuera de la lámina cribosa vamos a encontrar las celdillas etmoidales, aquí está, que van a ir a formar los senos etmoidales. Al articularse con el frontal, van a formar las celdas o senos etmoidales, aquí, ambos lados, de las masas laterales. Ahora, habíamos visto aquí las masas laterales, más o menos tienen una forma de un cubo, por lo tanto tiene una cara superior, una cara inferior, una cara interna y una cara externa. Y aquí estamos viendo que ambos lados de la lámina perpendicular vamos a encontrar las fosas nasales, les he dicho. Ahora, en la cara interna de estas masas laterales van a encontrarse los cornetes superior, medio e inferior. Pertenecen a la masa lateral del etmoides los cornetes superior y medio. El inferior es independiente, es una pieza suelta que se articula con la cara interna de las masas laterales del etmoides. Vamos a hablar en otro momento de esto. La cara externa, o sea, esta cara externa de la masa lateral del etmoides va a formar lo que se conoce con el nombre de hueso plano o lámina papirácea, por su finura que tiene esta pared, que va a ir a formar parte de la pared interna de la órbita. Por fuera de esta masa lateral está la órbita, ambos lados. Aquí al lado izquierdo y a este otro lado están las fosas, las fosas orbitarias se encuentran a ambos lados, ¿ya? Y aquí arriba ven ustedes repasando la lámina cribosa por donde va a pasar ramas del primer par craneal o nervio olfatorio. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, por debajo de los cornetes vamos a encontrar un canal que se llama meato superior y meato inferior. Meato superior, medio e inferior. Eso vamos a volver a hablar en fosas nasales, cuando nosotros abordemos las fosas nasales. En resumen, ¿cómo está formado el etmoides? Una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical está formada por la apófisis cristagalli y la porción inferior va a estar formada por la lámina perpendicular del etmoides que forma el tabique nasal, ambos lados las fosas nasales. La porción horizontal va a presentar en la parte interna la lámina cribosa, por aquí están pasando el primer par craneal. Y tenemos las masas laterales del etmoides, donde en su parte interna encontramos los cornetes superior y medio, y hacia afuera va a formar parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Aquí hemos visto las celdas etmoidales, Aquí está la lámina papirácea o cara orbitaria, porque a este lado está la órbita, aquí está la órbita también. Aquí vemos las caras del etmoides, su cara anterior, ya hemos visto, su cara superior, su cara lateral, su cara posterior, de atrás estamos viendo, su cara inferior y su cara mediana. Ahora, vamos a ver aquí. Ahora sí podemos ver. Esta es la cara medial de las masas laterales, donde está el cornete superior y el cornete medio. Concha nasal superior, concha nasal y media. Y más abajo está la inferior, que es independiente. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Aquí estamos viendo la lámina cribosa. Aquí está el mundo de la lámina cribosa. Esta es la apófisis cristalalli. Entonces tenemos todas esas partes. Aquí para
para ver la aplicabilidad muy importante de la lámina cribosa, por ahí están pasando los filamentos del nervio olfatorio. Y aquí arriba, encima de la lámina cribosa, se encuentra el bulbo olfatorio, ¿ya? O sea, la confluencia de estos nervios que sirven para tener la capacidad sensorial de la olfacción. Aquí estamos viendo, está perforando la lámina cribosa. Esto es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a ver en cuanto a las lesiones? En cuanto a las lesiones, jóvenes, si hay un traumatismo cráneoencefálico de base del cráneo, porque estamos hablando ahora del etmoides, esfenoides y temporal. Entonces, estamos hablando de la base del cráneo, donde se encuentran las estructuras que van a ir a formar la base del cráneo o fosas craneales. Aquí vamos a volver más atrás para que veamos la base del cráneo. Estamos viendo a la base del cráneo. Cuando hablamos de base del cráneo, vamos a hablar de estas tres regiones, jóvenes. Aquí está. Hemos hablado del etmoides, del esfenoides y del temporal. Entonces, dentro de las funciones que ya hemos dicho, el temporal va a formar parte ya de la fosa craneal media, el etmoides de la fosa craneal anterior, el esfenoides de la anterior y de la media. Entonces, esta es la base del cráneo. Entonces, aquí tenemos en la región anterior la fosa craneal anterior. En la parte media, la fosa craneal media y atrás, la fosa craneal posterior. Entonces, es muy frecuente dentro de la aplicabilidad que nosotros le demos desde el punto de vista clínico, saber definir qué está pasando en estas fosas. Cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, muchas veces tenemos que dar un diagnóstico de fractura de base de cráneo. Esta es la base de cráneo. Pero tenemos que indicar si es en la fosa craneal anterior, si es en la fosa craneal media o fosa craneal posterior. ¿Ya? Aquí la fosa craneal anterior está delimitada por delante por el frontal, por la escama del frontal y hacia atrás por las alas menores del esfenoides. La fosa craneal media está delimitada por las alas menores del esfenoides y hacia atrás por el borde superior del peñasco. Este es el borde superior del peñasco. Y la fosa craneal posterior se encuentra por detrás de la silla turca y hasta el borde superior del peñasco y la escama del occipital. Entonces, estas tres son las fosas craneales que encontramos en la base del cráneo. Entonces, sabiendo que está ocupando en esta región, en la fosa craneal anterior, media y posterior, vamos a saber los resultados o lesiones de la base del cráneo. En la fosa craneal anterior está el lóbulo frontal, en la fosa craneal media está el lóbulo temporal y en la fosa craneal posterior los hemisferios cerebelosos y el lóbulo occipital. Entonces, esto es lo que vamos a darle su aplicabilidad. Entonces, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, vamos a encontrar que existen algunos datos clínicos que nos van a ayudar. Aquí, por ejemplo, si hay un traumatismo craneoencefálico y empieza a salir, vean ustedes, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, se llama rinorraquia. ¿Significa qué? Que hay fractura de la lámina cribosa y está saliendo líquido cefalorraquídeo porque por ahí está el encéfalo. A esto se llama rinorraquia y por lo tanto
el diagnóstico, ¿cuál va a ser? Fractura de base de fosa craneal anterior, porque está ahí la lámina cribosa, que por ahí está inmediatamente relacionado con el encéfalo y está por ahí circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay salida por la nariz de rinorraquia. O puede haber una hemorragia nasal masiva también. Otro signo, por ejemplo, si empieza a haber salida de sangre por el conducto auditivo externo, ¿ya? Está saliendo sangre por conducto auditivo externo después del traumatismo cráneoencefálico. Tenemos que hablar de fractura de base de fosa craneal media, porque ahí está el oído, ahí está el lóbulo temporal y hay salida de sangre. Hay una fractura de base de cráneo de la región media, o sea, de la fosa craneal media. Y finalmente, si vemos se llama esto signo del mapache, ustedes conocen estos, ¿no? U ojos de guachinín, se llama también. Vemos aquí una equimosis de ambos párpados. Entonces, además de rinorraquia, hablamos de lesión de fosa craneal anterior. Ahora, lesión de fosa craneal posterior, jóvenes, si vive el paciente, está bien. O sea, si encontramos un paciente que está viviendo, ¿no? Que está viviendo, entonces, que tiene signos vitales, quiere decir que no hay lesión de fosa craneal posterior. Porque en la fosa craneal posterior lo más grave es que se lesione, ya hemos dicho, el bulbo raquídeo. Ahí se encuentra el centro cardiorrespiratorio, el que controla el corazón y controla la función cardíaca. Por lo tanto, la parte cardíaca y respiratoria, si el paciente todavía tiene signos vitales, vive todavía, está respirando, entonces no hay lesión de fosa craneal posterior. Por eso el diagnóstico de fosa craneal posterior es en el momento. El paciente ha fallecido y hay lesión de fosa craneal posterior por lesión del centro cardiorrespiratorio. Pero si sus signos vitales están presentes, no hay lesión de fosa craneal posterior. Entonces, está claro esta situación, ¿ya? Por eso es que para nosotros es sumamente importante saber los huesos que forman la base del cráneo, de adelante hacia atrás, el etmoides, el esfenoides, el temporal y más atrás el occipital. Y esto lo vamos a aplicar cuando estemos ya mucho más en quinto año de medicina. En quinto año de medicina se lleva neurocirugía y ahí van a tener ustedes pacientes que van a ver con traumatismos craneoencefálicos. Es más, no necesitan llegar de aquí a 5 años, a quinto año. Si ahora saben esto, ya lo pueden diagnosticar. Pueden aplicar eso en cualquier caso, este tipo de traducción, si conocen los huesos. Si no conocen los huesos, papitos, bien difícil que nos ubiquemos. Es un idioma ni siquiera chino. El chino conocemos ya mucho más, el mandarín. El que no conocemos es el hebreo. Alguien sí conoce, ya no se habla el hebreo, ni se habla. Entonces, como idioma hebreo es cuando no lo conocemos, ni hemos escuchado. Entonces, todo esto, jóvenes, por eso es la base fundamental, la anatomía. No saben anatomía, esto no van a poder traducir jamás. ¿Por qué? Porque no tienen sustento científico. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan y comprendan de los huesos de la base del cráneo. Así es. Finalmente terminamos con este mensaje de un gran hombre del anterior siglo, que ha sido Albert Einstein,
un poco la historia de Albert Einstein ha sido extraordinaria. Albert Einstein ha presentado su famoso, bueno, ustedes saben que ha sido el genio del anterior siglo, Albert Einstein. A los 23 años ha presentado su tesis de la, del que después de muchos años ha sido reconocido como premio Nobel, ¿no? De la teoría de la relatividad, a los 23 años. Pero como era joven, nadie le ha creído, pues, porque ustedes saben, hay viejos como nosotros, pero yo no es que no creo, yo creo en los jóvenes, yo creo que un joven puede hacer muchas cosas, ustedes pueden hacer muchas cosas, pueden hacer cosas brillantes, yo reconozco porque yo he trabajado en todo esto desde muchacho también. Entonces, Albert Einstein no le creyeron a los 23 años y recién a los 50 años, 52 años, recién le han dado el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel le han dado. Entonces, hola, Sí, doctor. está bien, ¿no? Está bien. Entonces le dieron el premio Nobel a Albert Einstein y recién dieron en él, ¿no? Recién le dieron como uno de los grandes hombres, porque gracias a sus conocimientos de la teoría de la relatividad, entonces crearon varias cosas en el mundo. Uno de esos fue la, la construcción del famoso Saturno 5, que fue la base en la cual viajaron hacia el espacio, el Apolo 11, que llegó en el año 69 a la Luna. Entonces, utilizaron eso, también utilizaron para hacer la bomba atómica que explotó en Nagasaki, en Hiroshima, mató más de 2 millones de habitantes, etc. Entonces, recién en esa época le dieron el premio Nobel y reconocieron su valor extraordinario de aporte a la ciencia, ¿no? Él decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, si ustedes han tenido resultados negativos, ¿no? Eso significa, cambien pues, ya no hagan lo mismo, hagan otras cosas que les sean útiles y van a tener buenos resultados. Entonces, hay que siempre, hay que siempre ser perseverante para empezar. Si ustedes son perseverantes en esta vida, jóvenes, ¿no? Van a cambiar y van a hacer muchas cosas buenas. Entonces, este gran hombre ha sido genial realmente. Ha hecho muchas cosas maravillosas en base a en base a su teoría de la relatividad. Entonces, hasta aquí, jóvenes, esta parte de los huesos del cráneo 2, que es lo que hemos llevado, y vamos a continuar para la próxima, que vamos a seguir ya con los huesos de la cara. Nos queda la cara 1 y cara 2 y ahí se termina todo cráneo. O sea, estamos ya al borde de dar el examen parcial. Ya va, pronto nomás va a ser el examen parcial, el hito 2 que se llama, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí, jóvenes. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Esto de lo último que nos ha mostrado de los signos que puede causarse y alguna fractura, en la parte de la aurícula de los ojos nos mostró. ¿Y es lo mismo que un hematoma? Ahí no hay hematoma. Equimosis, cuando la coloración de la piel ha cambiado, se vuelve más o menos morada y un poquito verduzca. Eso es equimosis nada más. Pero cuando ya existe un tumor donde hay sangre, por eso de ahí viene el término hematoma. Ustedes el término de oma, el médico, eso tenemos que ver.
El término de oma significa tumor, ¿no? Por eso hay mioma, tumor de músculo, osteoma, tumor de hueso, ¿no? Adenocarcinoma es un tumor de glándulas. En este caso es un hematoma, ¿qué quiere decir? Es un tumor de sangre. Aquí en este caso no se presenta hematoma, solamente hay cambio de coloración nomás de la piel, ¿no? Por hipoxia y por un traumatismo, pero no hay un hematoma. El hematoma es un tumor ya, ¿no? Habría aumento de volumen. Aquí no hay aumento de volumen. Si ustedes se fijan, simplemente cambio de coloración nomás. Estos son el famoso signo de mapache, nada más. No hay hemorragia propiamente. Hay cambio de coloración por hipoxia que hay en esta región, sí, pero si digamos, evidentemente ahí habría una hemorragia, después de esto se produciría un hematoma, ¿no? Pero ya sería endocraneal, endocraneal sería, dentro del cráneo. Entonces, el término hematoma es tumor de sangre, eso quiere decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Entonces, yo les ruego, por favor, jóvenes, para no estar perdiendo mucho su tiempo, ya deben estar consiguiendo hoy hasta mañana huesos de la cabeza. Si ya tienen, bueno, bienvenido sea. Y vamos a empezar entonces. En la próxima sesión ya empiezo a evaluarles frontal, parietal, occipital. ¿Ya? 9:15 vamos a empezar y vamos a seguir hasta no, 45 minutos nos quedan. 9:15, no, hasta 10:30. Entonces, vamos a hacer la evaluación ahora de huesos de frontal, parietal y occipital. Espero que traigan sus huesos, ¿ya? Para que podamos evaluar. Muy bien, jóvenes, nos vemos en 15 minutos. En 15 minutos. 9:15 empezamos la sesión, la siguiente sesión. Muy bien.